no sé manejar muy bien estas cosas, he tenido que pedir ayuda. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Ya. Entonces, muy bien, vamos a continuar con las clases teóricas y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el equilibrio ácido-base. Entonces, han visto en las anteriores clases de que el equilibrio ácido-base a través del pH va a determinar los procesos metabólicos y enzimáticos del medio interno. Entonces, en función al pH, que es el potencial de hidrogeniones, ya donde el medio interno va a ser determinado a través de los hidrogeniones. Entonces, cuando existe un aumento de hidrogeniones, tiene que haber una regulación, ¿no? Entonces, y eso lo realizamos a través de los amortiguadores, que pueden ser amortiguadores químicos, la regulación respiratoria y la regulación renal, ¿no? Entre los amortiguadores químicos vamos a encontrar, como ustedes han visto en la anterior clase, el bicarbonato ácido carbónico, los fosfatos, las proteínas y la hemoglobina. Pero lo que más nos interesa a nosotros en el equilibrio ácido-base es los amortiguadores respiratorios, donde va a regular principalmente a través de una eliminación la concentración del dióxido de carbono. Entonces, en cambio, el amortiguador renal es el que es uno de los principales amortiguadores que nos va a regular el potencial de hidrogeniones. ¿Y esto Doctor, cómo? disculpe, doctor, no está cambiando las diapositivas. ¿Nada? Ni una, seguimos en la primera. Uy, ya, un ratito voy a ver. ¿Y ahí se ve? Sí, ahí sí, doctor. Ya, entonces aquí nos vamos a quedar. Ya. Entonces decíamos que en los amortiguadores renales es el principal órgano, el riñón es el que va a regular el potencial de hidrogeniones, el pH, para determinar que el medio interno está en un pH neutro de 7.40, ¿no? Entonces esto lo va a regularizar principalmente a través de la excreción de ácidos o bases, ¿no? Y con una reabsorción de bicarbonato. Entonces, ustedes la anterior vez han llevado los valores normales de la gasometría. Entonces, normalmente nosotros tenemos un pH de 7.40 más menos 5. Entonces, decimos más menos 5, estamos hablando de un pH de 7.35 a 7.45. ¿No ven? Algo importante para la función respiratoria, para determinar alguna alteración respiratoria, es la presión arterial del dióxido de carbono, que oscila normalmente en un promedio de 30 más menos 2, ¿no? Pues tenemos un margen de 28 a 32. Y el bicarbonato, que nosotros oscilamos, manejamos con un parámetro de 20 más menos 2, ¿no? Entonces estamos hablando de un 18 a un 22 milimol litro, ¿no? Y el exceso de bases de menos 7.1 a más 2.32 milimol litro, ¿no? Entonces esos son los parámetros principalmente que nosotros debemos saber para poder determinar una alteración de la ácido base. Entonces, podemos decir que el potencial de hidrogeniones o el pH es igual al logaritmo, ¿no?, en la parte superior, en el numerador, que va a estar principalmente el bicarbonato, y en el denominador la presión arterial de CO2. Entonces, todas las alteraciones que nos dan el bicarbonato se van a caracterizar por alteraciones metabólicas. Ahí tenemos la acidosis metabólica o la alcalosis metabólica. Y todos los que nos produzca alteraciones en la presión arterial de dióxido de carbono nos va a dar alteraciones respiratorias. Entonces, ahí tenemos la acidosis respiratoria como la alcalosis respiratoria. Entonces, en función a esos parámetros, esos valores normales, tenemos que tomar en cuenta dos cosas bien importantes del pH, ¿no? Tomando siempre en cuenta el promedio de 7.40. Hacia abajo vamos a hablar de una acidosis, y aumentado hacia arriba vamos a hablar de una alcalosis, ¿no? Entonces, en la acidosis, en toda acidosis, sea este metabólico respiratoria, el pH va a tener tendencia a disminuir y la presión de CO2 puede estar aumentado o normal.
y el bicarbonato puede estar disminuido o normal, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos diferir. Si yo estoy pensando en una acidosis respiratoria, entonces, ¿cuál es el parámetro que me va a llevar a mí a catalogar este diagnóstico? Va a ser la presión arterial de CO2. Entonces, si estoy hablando de una acidosis respiratoria, por lo tanto, mi CO2 va a estar aumentado. Y si estoy hablando de una alcalosis, de una acidosis metabólica, el bicarbonato va a estar disminuido, ¿no? Entonces, ese es el algoritmo para que podamos entender cuándo está aumentado y cuándo está disminuido el pH. Cuando yo digo acidosis, cuando digo alcalosis. Hablando de la alcalosis, vamos a tener un pH aumentado, más de 7, de 7,40. Si yo estoy hablando de una alcalosis respiratoria, ¿cómo va a estar la presión arterial de CO2? Va a estar disminuida, ¿no? ¿Y cómo va a estar el bicarbonato? El bicarbonato va a estar aumentado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la acidosis y la alcalosis es todo lo contrario. Si yo estoy hablando de acidosis respiratoria con una presión arterial de CO2 aumentado, ¿cómo será la alcalosis respiratoria? La presión arterial de CO2 va a estar disminuida, ¿no? Si yo hablo de acidosis metabólica, mi bicarbonato va a estar disminuido. Y si yo hablo de alcalosis metabólica, mi bicarbonato va a estar aumentado, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes puedan entender y se puedan ubicar cómo es los parámetros para hablar de una acidosis y una alcalosis. Obviamente estamos hablando aquí en forma genérica. Ya cuando tengamos resultados, ya tenemos que saber los valores normales. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito así, algo ligero de lo que es la alcalosis, perdón, la acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, la acidosis metabólica es un proceso fisiopatológico principalmente que se va a caracterizar por la elevación, la concentración de hidrogeniones. ¿Ya? Este incremento de la concentración de hidrogeniones va a ser debido a una pérdida de bases o por un exceso de ácidos no volátiles o la combinación de ambos, ¿no? Entonces, ese es el patrón fisiopatológico que ustedes ya lo han debido ver en la anterior clase. Entonces, para poder determinar una acidosis metabólica, para determinar, tenemos que saber lo que es el anión GAP, ¿no? Entonces, tenemos acidosis metabólica con anión GAP aumentada y acidosis metabólica con anión GAP normal o disminuida, ¿no? Entonces, acá tenemos, en este diapositivo tenemos algunas causas de acidosis metabólica dependiendo mucho del anión GAP que nos va a determinar la alteración de esta patología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un anión GAP aumentado, hablamos de ácidos orgánicos, de urea y de algunas alteraciones exógenas, ¿no? Y cuando estamos hablando de un anión GAP normal, hablamos de pérdidas gastrointestinales o alteraciones a nivel del túbulo renal, que pueden ser de túbulo renal proximal o túbulo renal distal, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas causas de la acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, para poder hablar de la acidosis metabólica, ¿cómo yo voy a encontrar el, 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 el resultado gasométrico? Entonces, ahí estamos hablando, ustedes están viendo en esta diapositiva, una acidosis metabólica descompensada aguda, una acidosis metabólica parcialmente compensada o subaguda y una acidosis metabólica crónica, ¿no? Entonces ahí también va a haber también pacientes van a cursar con acidosis metabólica crónica o compensada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros para compensar ese reporte gasométrico? Si estamos hablando de una acidosis, el pH va a estar disminuido, ¿ya? ¿Cómo va a estar la presión arterial de CO2 en una descompensada? Puede estar normal, ¿ya? La presión arterial de CO2. ¿Cuál es el común denominador de la acidosis metabólica? Es el bicarbonato. Hemos dicho que va a estar disminuido, ¿ya? Y el exceso de bases también va a estar disminuido. Muy bien. Entonces estamos hablando de una acidosis metabólica descompensada o aguda. Y conforme va pasando el tiempo, ya en unos 48, 72 horas, eso tiene que compensarse, ¿ya? Entonces, y obviamente con el tratamiento instaurado también. Entonces, volvemos a sacar una gasometría y ¿qué vamos a encontrar? Nuestro pH va a estar todavía disminuido. ¿Cuál es el objetivo de la compensación? Que el pH llegue a la normalidad
y que el bicarbonato también llegue a la normalidad. Ese es el objetivo. ¿Quién va a correr por la compensación? Va a ser la parte respiratoria, el CO2. Entonces, para que se empiece a compensar, ¿ya? Vamos a seguir teniendo todavía nuestro pH disminuido, pero la presión arterial de CO2 de lo normal que era, va a empezar a disminuir con el propósito de tratar de compensar esa disminución del bicarbonato. En esta etapa todavía vamos a tener un poco de disminución del bicarbonato, pero ya no va a ser como en la descompensada. El exceso de bases también va a estar todavía disminuido. Cuando ya hablamos de una acidosis metabólica compensada, ya va a llegar a, su, a un pH dentro de la normalidad, gracias a la presión arterial de CO2 que va a estar todavía disminuida. Cuanto más disminuye la presión arterial de CO2, el pH va a empezar a aumentar. Y obviamente el bicarbonato todavía se va a mantener disminuido, al igual que el exceso de bases, pero no va a ser como en una etapa descompensada. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunas causas de acidosis metabólica que ustedes han debido poder ver en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se regula la acidosis metabólica? ¿No? Entonces, acá tenemos que el principal común denominador hemos dicho que es la disminución del bicarbonato. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tiene que entrar en un equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el equilibrio? Va a ser a través del dióxido de carbono que va a empezar a disminuir. ¿Ya? Al disminuir el dióxido de carbono va a aumentar los hidrogeniones. ¿No? Entonces, estos hidrogeniones van a estimular el centro respiratorio, ¿ya? Provocando un incremento en la profundidad de la ventilación y de la frecuencia respiratoria. Entonces, por lo tanto, va a aumentar los hidrogeniones y de esta forma el pH también va a empezar a aumentar hasta llegar a su valor normal. ¿No? Entonces, lo que quiere decir que una acidosis metabólica se va a compensar con una alcalosis respiratoria. Ese es el mecanismo de compensación. Acá estamos viendo, ¿no ven? Estamos viendo cómo está disminuido el CO2 más el agua, van a formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato, que va a estar disminuido, y va a haber un incremento de los hidrogeniones. Este incremento de los hidrogeniones va a estimular el centro respiratorio, provocando un incremento en la frecuencia respiratoria, en la profundidad y en la ventilación. ¿No? Lo que va a hacer que este incremento de los hidrogeniones va a permitir que el pH tienda a subir. Con esta alteración a nivel respiratorio va a disminuir el CO2 y va a disminuir los hidrogeniones. ¿No? Entonces es la forma como se compensa en una acidosis metabólica. ¿Ya? Vámonos a otro punto rapidito. Vamos a hablar de la acidosis respiratoria. ¿No? Entonces, en una acidosis respiratoria, ¿cuál va a ser el común denominador, el patrón importante de la acidosis respiratoria? ¿No? Entonces, la acidosis respiratoria se va a caracterizar principalmente, va a haber una alteración en la ventilación alveolar que se va a encontrar disminuida y va a producir un incremento en la concentración de hidrogeniones, ¿ya? Debido a un aumento del ácido carbónico, ¿ya? Que va a estar catalogado por un incremento de la presión arterial de CO2, lo cual va a determinar la disminución del pH. Entonces, la acidosis respiratoria principalmente se va a caracterizar por una elevación de la presión arterial de CO2 debido a una hipoventilación y a una elevación variable de la concentración plasmática de bicarbonato como respuesta compensadora y tendencia a aumentar el pH que necesitamos, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas causas de acidosis respiratoria. Podemos tener a nivel del sistema nervioso central, a vías aéreas pulmonares y la pared torácica o músculos respiratorios. ¿Cuál es el patrón fisiopatológico de la acidosis respiratoria? Es la hipoventilación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en nuestro reporte de gasometría?
Tomen en cuenta que estamos hablando de una acidosis y vamos a tener tres parámetros como la anterior: aguda o descompensada, parcialmente compensada subaguda y compensada crónica. Tomen en cuenta siempre el pH. El pH va a estar disminuido, ¿no? Hemos dicho que va a incrementarse la presión arterial de CO2, entonces la presión arterial de CO2 va a estar aumentada y el bicarbonato puede estar normal, ¿ya? Y el exceso de bases también puede estar normal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la compensación? ¿Cómo se tiene que compensar? A través del bicarbonato. El bicarbonato va a tener una tendencia a subir para que pueda subir también el pH y llegar a la normalidad. En una gasometría parcialmente compensada, vamos a mantener todavía el pH disminuido. La presión arterial de CO2 va a seguir aumentada. Y aquí empieza ya a aumentar el bicarbonato, al igual que el exceso de bases, ¿no? Para tratar de compensar. Y en una acidosis respiratoria crónica, va a tener una tendencia de llegar a la normalidad el pH. ¿Ya? Para que llegue a la normalidad del pH, la presión arterial de CO2 tiene que seguir aumentando, al igual, o perdón, para llegar a la normalidad de un pH en una acidosis respiratoria, aún se va a mantener elevado la presión arterial de CO2, pero no va a ser en la misma cantidad que en una descompensada. Pero sí el bicarbonato va a tener tendencia más a elevarse, al igual que el exceso de bases, para bajar, para subir, diré, el pH a la normalidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en una gasometría, ¿ya? ¿Cómo se va a regularizar? Eh, bueno, aquí nos hemos equivocado de diapositiva. Esto es alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la alcalosis metabólica, lo que nos interesa. Se me ha desordenado mis diapositivas. Entonces hablaremos de lo que es la alcalosis metabólica. Ya, entonces, la alcalosis metabólica principalmente se va a caracterizar por una disminución en la concentración de iones de hidrógeno debido a una elevación de bases fijas o por déficit de ácidos no volátiles, lo que va a producir una elevación del pH por encima de 7.40. Esta alcalosis metabólica también lo podemos catalogar como una reducción en la concentración fisiológica de hidrogeniones en el espacio extracelular, la misma que va a llevar a una anomalía en los mecanismos renales responsables de la regulación del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, esta pérdida de los hidrogeniones generalmente se lo hace a través o desde el aparato digestivo o a veces a través del riñón y provocando una translocación de iones de hidrógeno desde el espacio extracelular al intracelular. Lo que quiere decir que aquí hay una alteración en los hidrogeniones, tanto extra como intracelulares. Entonces acá tenemos algunas causas de la alcalosis metabólica, como la ganancia de bicarbonato por el líquido extracelular o la pérdida de ácidos por el líquido extracelular, lo que habíamos definido en relación a la alcalosis metabólica. Cuando hablamos de una ganancia de bicarbonato exógeno, ahí tenemos la ingestión o infusión de bicarbonato. Lo que quiere decir que cuando nosotros administramos en exceso el bicarbonato, nos va a llevar a una alcalosis metabólica. O la oxidación de sales de ácidos orgánicos, como la ingestión o la infusión de lactatos, citratos o acetatos, ¿no? Que también nos va a llevar a esta alteración. O la pérdida de ácido clorhídrico, como son los vómitos o pérdida de jugo gástrico, ¿no? Las diarreas, por ejemplo, ¿no? Depresión de potasio, ahí tenemos pérdidas renales, también pérdidas gastrointestinales, como es el caso de las diarreas, ¿no?
Entonces, de la misma forma, ¿qué vamos a encontrar en el reporte gasométrico? Estamos hablando de un pH elevado, por encima de 7,40, ¿no? Entonces, la presión arterial de CO2 va a estar dentro de lo normal, porque estamos hablando de una alcalosis metabólica. Pero el bicarbonato va a estar aumentado, al igual que el exceso de bases, ¿ya? Entonces, para que esta alcalosis metabólica se tenga que compensar, ¿ya? El pH aún se va a mantener elevado. ¿Quién tiene que compensar? Tiene que compensar la presión arterial de CO2. Estamos hablando una, de una, eh, de un intercambio, se podemos decir, de una extravasación de hidrogeniones del extracelular al intracelular, ¿no? Entonces va a estar aumentada la presión arterial de CO2. El bicarbonato se va a mantener aumentado, pero no en relación a una alcalosis metabólica descompensada, ¿no? Al igual que el exceso de bases. Cuando ya se llega a compensar, este incremento de la presión arterial de CO2 va a permitir que baje, que disminuya el pH hasta llegar a la normalidad. En esa función aún se va a mantener elevado la presión arterial de CO2, ¿ya? Va a estar aumentado, también va a estar aumentado el bicarbonato y el exceso de bases. Pero este incremento del bicarbonato, del exceso de bases, no va a ser tan pronunciado como en una alcalosis metabólica descompensada, ¿ya? Entonces, acá tenemos algunas causas de alcalosis metabólica. Ahora sí nos vamos aquí atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a regularizar una alcalosis metabólica? La causa principal de la alcalosis metabólica es la concentración de bicarbonato, el aumento de la concentración de bicarbonato. Ese podemos decir es el común denominador de la fisiopatología de la alcalosis metabólica, ¿ya? Esto va a condicionar una disminución en la concentración de hidrogeniones y un aumento en la concentración de dióxido de carbono. Entonces, este incremento del dióxido de carbono es el que va a compensar. Y la disminución de la concentración de hidrogeniones va a tener tendencia a la disminución del pH, ¿no? Entonces, en esta regularización de la alcalosis metabólica, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una depresión del centro respiratorio, ¿ya? Lo cual va a producir una disminución en la profundidad y en la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un incremento del dióxido de carbono y de los hidrogeniones, ¿no? Entonces, lo que vamos acá, va a haber un aumento del dióxido de carbono más agua que va a llegar a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico, ¿qué va a hacer? En la descompensación va a aumentar el bicarbonato, pero va a disminuir los hidrogeniones. Y estos hidrogeniones va a producir una depresión del centro respiratorio, produciendo una disminución en la profundidad y en la frecuencia de la ventilación. Por lo tanto, va a aumentar el CO2 y va a aumentar los hidrogeniones, ¿ya? Y este incremento de los hidrogeniones va a permitir que disminuya el pH en una alcalosis metabólica, ¿ya? ¿Qué ocurre en la alcalosis respiratoria? En la alcalosis respiratoria, que es otro punto importante, se va a caracterizar principalmente por una hiperventilación, ¿no? Lo que estamos viendo acá, el común denominador es la hiperventilación, producido por una disminución en la concentración de hidrogeniones debido a una disminución de la presión arterial de CO2, ¿no? Entonces hay una disminución de la presión arterial de CO2, lo cual va a producir una disminución de los hidrogeniones, ¿no? Lo que va a traer consecutivamente un incremento en el pH por encima de 7,40, ¿no? Y una disminución en la presión arterial de CO2 por debajo de 30, ¿no? Tomando siempre en cuenta esos parámetros normales.
Entonces, por lo tanto, podemos indicar de que fisiopatológicamente la alcalosis respiratoria se va a caracterizar primero por una disminución en la presión arterial de CO2, ¿ya? Que va a ser debida a una hiperventilación, ¿ya? Con una disminución variable del bicarbonato, como una respuesta compensadora y la tendencia a disminuir el pH arterial. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la gasometría? ¿Ya? Entonces, en la gasometría vamos a encontrar de la misma forma, ¿no ve? Descompensada o aguda, parcialmente compensada subaguda y compensada crónica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí el que nos va a compensar va a ser el bicarbonato, ¿ya? Entonces, en la descompensada, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento del pH por encima de 7.40. ¿Cómo va a estar la presión arterial de CO2? Disminuida porque hay hiperventilación, ¿ya? Entonces, esta disminución de la presión arterial de CO2, donde van a encontrar un bicarbonato dentro de lo normal, igual un exceso de bases dentro de lo normal. Entonces, es una alcalosis respiratoria descompensada. ¿Cuándo va a estar en vías de compensación? ¿Ya? El pH va a seguir elevado, ¿ya? No será en la misma cifra que la descompensada, va a seguir disminuyendo la presión arterial de CO2, ¿ya? No será la cifra de la descompensada, pero va a mantener esa disminución. Y el bicarbonato ya tiene tendencia a disminuir, al igual que el exceso de bases, con el objetivo de disminuir el pH para llegar a la normalidad. Una vez que estos, tanto el bicarbonato como el exceso de bases han llegado a disminuir y han llegado a disminuir el pH y llegar a la normalidad, ¿ya? La presión arterial de CO2 va a seguir disminuida, pero no va a ser en las mismas cifras que una descompensada. El bicarbonato va a tener tendencia a disminuir más para llegar a la normalidad del pH, ¿no? Al igual que el exceso de bases, ¿no? Entonces acá tenemos algunas causas de la alcalosis respiratoria. Entonces, aquí en la alcalosis, ya. Entonces, las formas de compensación que vamos a tener en el equilibrio, en el desorden del equilibrio ácido-base van a ser alteraciones metabólicas y alteraciones respiratorias. Como compensación renal, va a haber un aumento, una disminución o retención de CO2. Y en la compensación renal, lo mismo, va a haber un aumento, una disminución en la excreción de ácidos y bases fijos. Esta es la cascada para que se pueda compensar las diferentes alteraciones gasométricas, ¿ya? Entonces, este es un algoritmo, ¿ya? Para que ustedes puedan tener una orientación, ¿ya? Teniendo siempre el pH arterial, que va a ser en 7.40, ¿vale? Por debajo, acidosis y por encima, alcalosis. Cuando hablamos de acidosis, pueden ser respiratorias o metabólicas. La alcalosis lo mismo, respiratorias o metabólicas. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el patrón, el común denominador de la acidosis? Va a ser una presión arterial de CO2 mayor a lo normal, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de la presión arterial de CO2? Es 30, ¿no? Entonces va a ser mayor a 30. Y una metabólica, vamos a hablar ya de bicarbonato cuando es menor a 20, ¿no? Entonces estamos hablando menor a 20, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a compensar la acidosis respiratoria? Va a ser una compensación renal, provocando, obteniendo una mayor reabsorción de bicarbonato. Por lo tanto, el bicarbonato va a tener una tendencia a subir, ¿no? Mayor a 20 a lo que habíamos visto nosotros, ¿no? La acidosis metabólica, ¿ya? El común denominador es disminución del bicarbonato. ¿Cómo se va a compensar? La compensación va a ser respiratoria por un estímulo del centro respiratorio disminuyendo la presión arterial de CO2 por debajo de 30. ¿Ya? La alcalosis. En cambio, en la alcalosis, de igual manera, tenemos respiratoria y metabólica, ¿no? La respiratoria, donde la presión arterial de CO2 va a ser menor
a 30. Estamos hablando de 30. Esto es a nivel del mar, por si acaso, pues ustedes van a colocarle 30 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cómo se va a compensar? La compensación va a ser renal, aumentando la excreción de bicarbonato, lo que quiere decir que va a empezar a disminuir el bicarbonato, ¿no? A menos de 20. ¿Qué ocurre en la alcalosis metabólica? En la alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar mayor a 20, a lo normal. ¿Cómo se va a compensar? A través de la compensación va a ser respiratoria, ¿ya? No se estimula el centro respiratorio, se deprime el centro respiratorio. Por lo tanto, la presión arterial de CO2 va a ser mayor de 30 milímetros de mercurio. Entonces, es la forma como ustedes tienen que saber y estudiar cuándo es acidosis, cuándo es alcalosis, cómo se compensa. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos algunos cálculos de compensación, ¿no? Por ejemplo, en la acidosis metabólica, en la disminución de 1 equivalente de bicarbonato va a disminuir 1.2 milímetros de mercurio de la presión arterial de CO2. Tope puede llegar hasta 15. En una alcalosis metabólica, el incremento de 1 equivalente de bicarbonato va a producir un aumento de la presión arterial de CO2 en 0,7 milímetros de mercurio. Tope puede llegar hasta 55. ¿Qué ocurre en la acidosis respiratoria descompensada? El incremento de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de CO2 va a aumentar el bicarbonato en 1 equivalente. Tope puede llevar hasta 30. En una acidosis respiratoria crónica, ¿ya? Entonces estamos hablando de un paciente compensado crónico. La presión arterial de CO2, 10 milímetros de mercurio puede incrementarse de presión de CO2, lo que va a producir un incremento del bicarbonato en 3.5 mil equivalentes. Litro tope 45. En la alcalosis respiratoria aguda o descompensada, ¿qué va a ocurrir? La disminución de 10 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2 va a producir una disminución de bicarbonato en 2.000 equivalentes litros. Tope 18. Y en la alcalosis respiratoria crónica ya compensada, una disminución de 10 milímetros de mercurio de presión arterial de dióxido de carbono va a producir un aumento de bicarbonato de 5.000 equivalentes litros. Tope 12, ¿no? Entonces, este es el cálculo. A ustedes les va a servir un cálculo de compensación, cómo se compensan en las diferentes alteraciones ácido-base. Y este es el cálculo de compensación, ¿ya?, de la acidosis metabólica, ¿ya? Y esta es una diapositiva. Podemos rescatar aquí las respuestas respiratorias del equilibrio en el ácido-base, ¿no? La acidosis respiratoria, en la alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica, ¿no? Lo mismo que habíamos visto en la compensación. Muy bien. ¿Alguna duda, preguntas? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, son dos cosas que yo siempre les digo, ¿no? Que han entendido todo o no han entendido nada y se han salido. Doctor, una consulta. Sí, De los pacientes de tercera edad, esto es similar para, más que todo en la acidosis y alcalosis respiratoria, en los adultos mayores, porque cuando fui a un centro, digamos, lo manejaban de distinta forma que esta tabla o utilizaban otro tipo de tratamiento más que todo. ¿Qué podríamos hacer en esos casos? ya. Lo que nosotros estamos llevando ahora es el proceso fisiopatológico, ¿no? Entonces, obviamente, hemos hablado ahora de lo que es una alteración gasométrica, cómo se debe interpretar una alteración gasométrica a través de los resultados. Ahora el tratamiento ya difiere mucho, ¿no? Va a diferir mucho. En algunos casos siempre se comienza con la enfermedad de base que está produciendo esta alteración gasométrica. Entonces ahí sí, van, lo que tú dices, estoy de acuerdo en el manejo, ¿no? Cada centro normalmente se utiliza en terapia intensiva y cada centro de terapia intensiva tiene su manejo, ¿no? Que es dependiendo mucho de la patología de base.